vamos a continuar nuestra serie sobre una vida para la gloria de Dios. Esta es una serie sobre adoración y hoy, el próximo domingo, son los últimos 2 sermones sobre este tema. Por la gracia del Señor hemos podido entrar en la última etapa, última área de la adoración, que es adoración en todas las áreas. Hemos empezado con generalidades sobre adoración, hemos entrado en lo que es la adoración personal, la adoración familiar, la adoración en la iglesia, y ahora estamos en la parte de adoración en todas las áreas. Hoy voy a referirme sobre el sufrimiento como lugar para adorar al Señor, como medio para adorar al Señor en nuestro sufrir. Y la próxima semana voy a terminar con un área que normalmente no se predica sobre, pero es un medio de adoración y es tu trabajo, nuestros trabajos. El lugar de trabajo es nuestro ministerio, es el ministerio dado por Dios. Entonces nuestros trabajos son una manera como los administramos, como los vemos, como Dios los puede utilizar, gran medio para traerle gloria a Dios. Y ahí estaríamos dando término a nuestra serie. Así que hoy quiero guiarlos a que podamos hablar sobre sufrir, usando lo que Dios ha revelado en su palabra sobre el sufrimiento. ¿Podría usted por favor abrir el Salmo 77 en su Biblia, por favor? Salmo 77. ¿Está allí? Leo para ustedes desde la Nueva Biblia de las Américas. Y dice así: mi voz se eleva a Dios y a Él clamaré. Mi voz se eleva a Dios y Él me oirá. En el día de mi angustia busqué al Señor en la noche mi mano se extendía sin cansarse. Mi alma rehusaba ser consolada. Versículo 3. Me acuerdo de Dios y me siento turbado. Me lamento y mi espíritu se desmaya. Has mantenido abiertos mis párpados. Estoy tan turbado que no puedo hablar. He pensado en los días pasados, en los años antiguos. De noche me acordaré de mi canción. En mi corazón meditaré y en mi espíritu indaga. ¿Rechazará al Señor para siempre? ¿No mostrará más su favor? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Ha terminado para siempre su promesa? ¿Ha olvidado Dios tener piedad o ha retirado con su ira su compasión de mí? Entonces dije: este es mi dolor, que la diestra del Altísimo ha cambiado. Me acordaré de las obras del Señor. Ciertamente me acordaré de tus maravillas antiguas. Meditaré en toda tu obra y reflexionaré en todos tus hechos. Santo es, oh Dios, tu camino. ¿Qué Dios hay grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Has hecho conocer tu poder entre los pueblos. Con tu brazo has redimido a tu pueblo, a los hijos de Jacob y a los de José. Las aguas te vieron, oh Dios, te vieron las aguas y temieron. Los abismos también se estremecieron. Derramaron aguas las nubes, tronaron los nubarrones, también tus saetas centellaron por todos lados. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. Los relámpagos iluminaron al mundo. La tierra se estremeció y tembló, y el mar estaba tu camino, y tus sendas en las aguas inmensas, y no se conocieron tus huellas. Como rebaño guiaste a tu pueblo por mano de Moisés y por la mano de Aarón.
Hace varios meses estudiábamos sobre las prácticas de la fe, las disciplinas de la fe. Y les enseñé este mismo texto para enseñarles sobre la adoración de lamento, la oración que está diseñada para que hablemos en un lenguaje cuando sufrimos. Y la Biblia usa este pasaje y lo enseñé de manera que pudieras aprender cómo construir un lamento. Hoy quiero usar el mismo texto en el tema de cómo podemos adorar a Dios con nuestro sufrimiento, con 5 pasos para poder lamentarnos delante del Señor. Así que la redacción va a ser distinta, pero las verdades las mismas. Que el Señor use esto para tu gloria, mi hermano y mi hermana. Oremos. Padre, venimos delante de ti agradeciéndote, precioso Señor, por la nueva realidad que en Cristo tenemos. Tus hijos redimidos, reconciliados con ti. Señor, en la presencia de tu Espíritu morándonos, guiándonos. Hoy, Señor, te pido que puedas guiar por medio de tu Espíritu, para que uses el texto, para que pueda hablar a nuestro corazón, para que pueda hablar a nuestro corazón y lo anime, lo edifique, lo instruya, para que podamos terminar al final de este sermón, al final de estudiar este texto, adorándote más y mejor. En el nombre de tu precioso Hijo Jesucristo, te pido esto. Amén. He podido ver la desesperación como pastor de cerquita. Como pastor durante los últimos 16 años, pastoreando gente que está caminando en dolor puro. Y como pastor uno puede observar en algunos la desesperación. Una esposa que unos meses atrás se había enterado que su esposo variadamente había sido infiel a ella, de pronto recibe una llamada inesperada a las 2 de la mañana donde le anuncia a la policía que su esposo murió de manera trágica en un accidente de tránsito. Y poder observar la desesperación en esa mujer. Un hombre que había batallado con la atracción con el mismo sexo y había batallado de manera victoriosa por muchos años. En una noche de caída sexual, contrae SIDA es una, pero la que está antes es HIV, que no es lo mismo. Y eso cambia completamente su vida. Una acción, una noche de pecado y las consecuencias acarrearlas afectando el resto de su vida, todas sus áreas. Y ver la desesperación, escuchar la desesperación. Una madre ya en sus años de ansiedad, de ser anciana, le es anunciado la pérdida, la muerte trágica de su hijo mayor, siendo este el segundo hijo que ella pierde de manera trágica. Y puedes ver la desesperación. El texto no habla sobre huir el dolor y el lamento, porque esas son cosas que nos pueden acompañar por el resto de nuestros días. Lo que podemos usar el texto para hacer es cuando la desesperación se asienta. Y el autor nos guía a cómo escapar de la desesperación. Una pregunta que normalmente está allí en esos 3 casos como pastor es escuchar: ¿qué hago con mi sufrir? Y normalmente esa pregunta atrae otras. ¿Por qué a mí? ¿Me ama Dios? Y hay muchísimas preguntas que afloran en el momento del sufrir. ¿Saben?
La realidad es que vivimos en un mundo caído, afectado por el pecado. Nos ha afectado a nosotros y ha afectado a todos a nuestro alrededor. Inclusive redimidos e hijos e hijas de Dios seguimos siendo afectados por el pecado. Ya no de la misma manera, pero seguimos siendo afectados por el pecado. Y esto habla de una realidad, y la realidad es que usted sabe bien esto y usted se puede identificar con esto posiblemente bien, que las circunstancias a veces no van a mejorar, que los problemas a veces no se van a resolver, que los conflictos a veces o nunca se van a sanar, que los hijos se mueren, que los matrimonios se destruyen. Y todas estas hacen temblar nuestra fe. Se arremeten duro contra nuestra fe. En nuestra fe ¿cómo se dice? Shaken, tiembla, tambalea. El dolor que se siente invita a la desesperación a venir. ¿Qué es la desesperación? La desesperación es un punto en el sufrimiento donde uno pierde esperanza. La desesperación es un punto en el sufrimiento donde uno se siente como abandonado por los demás, incluso por Dios. Desesperación es un punto en el sufrimiento que se siente como que hay pérdida de confianza en la misericordia de Dios por nosotros, y donde la tentación puede venir a ofrecernos la ruta de rendirnos, de seguir perseverando, de sentirnos solos, de vernos solos y sin esperanza. Sí, la Biblia habla sobre la desesperación y lo describe como lo opuesto de tener esperanza. Es tanto espiritual como emocional la desesperación. Por ejemplo, David en el Salmo 42:5 dice: ¿por qué te desesperas, mi alma? ¿Por qué no puedes ni siquiera descansar por la noche? Pablo en 2 Corintios 1:8-9 le dice a la iglesia de que por favor oren por ellos. Y les dice allí de que han pasado por tal sufrimiento que han llegado hasta la desesperación de vivir. Mira lo que te estoy diciendo. Pablo en persona, desesperado, sufriendo por el evangelio a tal manera que llega a estar a un punto de desesperación que incluso el deseo de seguir viviendo. Y en el siguiente versículo dice: hemos recibido sentencia de muerte por hablar y proclamar a Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios observa cómo nosotros en algunos momentos en la desesperación nos colapsamos porque estamos dependiendo de nuestra capacidad solamente para enfrentar ese dolor. El salmo puede ser usado en esta tarde por ti y por mí, no para escapar del dolor. El dolor es algo que vamos a vivir. En algunas situaciones nos va a acompañar el resto de nuestros días. Pero la desesperación es algo de la que podemos escapar, de la que podemos evitar, si seguimos las 5 confesiones que hace el salmista y que tú y yo podemos practicar en esta tarde inmediatamente. Si es que el sufrimiento ya tocó
la puerta de tu casa o la puerta de tu vida, o si es que va a tocar mañana. Pablo en 1 Pedro 5, 6 al 7 nos invita a escapar de la desesperación, verbalizando nuestro dolor al Señor. Mira lo que dice: por tanto, humíllense delante de la mano poderosa de Dios, para que ustedes sean exaltados en su tiempo adecuado, trayendo todas sus ansiedades delante del Señor, porque Él les ama y los cuida. Esto es un mandato de traer nuestro dolor, nuestra preocupación, nuestro temor, nuestras preguntas, nuestros reclamos, lo que estemos pasando los hijos de Dios, lo que estemos sintiendo los hijos de Dios. Y dice entregarlas en la presencia del Señor y dárselas al Señor. Dice, eso es humildad. Lo opuesto sería orgullo. Esconderlas, no enfrentarlas, ignorarlas, sería orgullo. Entonces el Señor nos regala un lenguaje para manejar nuestro sufrir y se llama el lamento. En la canción que acabamos de cantar, que escribió recientemente el pastor Tino, es precioso lamento. Tiene los 5 componentes que ahora vamos a estudiar juntos, que están en el texto. Cuando la desesperación viene, la desesperación puede ser el punto de partida para que ustedes y yo podamos entrar y renovar nuestra confianza en el Señor. La persona que entra en la desesperación no está sin esperanza. Puede ser la plataforma para que la persona pueda llegar a un momento en su relación con el Señor donde puede renovar su confianza inamovible en quién Dios es y en la presencia de Dios en su vida. Aunque estemos en ese punto, no somos robados de la esperanza. Puede ser el punto de partida para renovar nuestra confianza en el Señor. Ahora, esto es la clave. Recuerda. En tiempos de desesperación, el salmista dice, recuerda. Y nos lo va a decir varias veces. Desde el paso 1 hasta el paso 5. Lo único que tienes que hacer es recordar quién es Dios. La primer grito, confesión del lamento. Recuerda la definición sobre adoración. Es una respuesta a lo que sabemos sobre Dios. Es una respuesta a lo que Dios ha revelado sobre sí mismo, sobre su carácter y obras. Entonces, cuando estamos en sufrimiento, nuestra respuesta va a ser adoración si respondemos a lo que Él ha revelado sobre Él mismo, sobre nuestra realidad, sobre las circunstancias, el rol que Él tiene en las circunstancias. Vamos a usar eso para su gloria si respondemos a lo que sabemos. Entonces, cuando digo eso, lo primero que podemos hacer cuando sufrimos, para sufrir de una manera bíblica, es clamar al Señor en voz alta. Nuestra debilidad delante de Él, ante Él. Y voy a explicar lo que significa en debilidad. Venir a clamar al Señor por ayuda en nuestra debilidad. ¿Qué significa en nuestra debilidad? Bueno, poco a poco. Primero, los lamentos son centrados en el Señor, no en nosotros. Los lamentos empiezan con el Señor, no con nosotros, no con nuestro dolor. Empiezan con el Señor. Mira el primer versículo. Dice, mi voz se eleva a Dios. Empieza con Dios, con reconocer a Dios. Dice, a Él clamaré.
pone como objetivo a Dios, es poner toda la atención del dolor hacia con Dios y dirigirme hacia Dios. Se empieza con dirección, no con sentimientos. Empieza con dirección, no con emociones. A Dios clamaré. Empieza con oración. El lamento no empieza con nuestro dolor. El lamento empieza con apuntar al que tiene ahora toda nuestra atención. Ahora, ¿por qué? Y la razón es porque Dios es el único verdadero, perfecto escuchador. Déjeme repetirle eso. Dios está siempre activamente escuchando. Dios es el único perfecto escuchador que existe. No descansa en escuchar. No pasa algo sin que Él se dé cuenta. Dios está siempre activamente escuchando. Y esa es la razón por la cual el salmista empieza con el Señor, porque él sabe que Dios escucha, que Dios está activamente escuchando. El salmista no está diciendo, si yo le hablo, Dios me va a responder. No, el salmista está diciendo, yo voy a ir a donde el Señor, que yo sé que está escuchando desde hace rato, pero ahora le voy a verbalizar mi sentir, porque yo sé que Dios escucha al que ama. ¿Tiene sentido? El lamento empieza con Dios. El lamento es un lenguaje de sufrir. Podemos sufrir delante del Señor, y es a Él al que venimos, porque Él escucha nuestro sentir, Él escucha nuestro dolor, Él escucha nuestro temor, Él escucha nuestro quejar, Él escucha incluso nuestra confusión. Aunque lo que le digamos a Él esté mal, Él lo escucha, y le escucha porque le importa. Nos escucha porque nos ama. El lamento empieza con dirigirnos a Dios, no con la emoción. Es un determinar, volverse y dirigirse y verbalizarle a Dios lo que uno siente y lo que uno sufre. Está enfocado en el Señor. Mira el versículo 2. En el día de mi angustia, busqué al Señor. Clara dirección. Ahora, el salmista también cuenta algo. Mira lo que cuenta en el versículo 3. Me acuerdo de Dios y me siento turbado. Me lamento y mi espíritu desmaya. Mira el versículo 2 de la segunda parte. En la noche mi mano se extendía sin cansarse. Dice que oraba y oraba y oraba y seguía orando, buscando el consuelo del Señor. Pero dice que entre más oraba, más se turbaba. En otras palabras, hago todo lo que los cristianos hacen, las prácticas espirituales, y no sirve. Y con esa sinceridad se la dice a Dios. Es una confesión de lo que está pasando. No le está escondiendo: Dios, es que orar no sirve. No le dice: Dios, no me está sirviendo orar. Es más, cada vez que oro más, peor me pongo. ¿Sabe? El lamento tiene que ser completo, tiene que ser sincero, tiene que ser honesto. Es verbalizar cómo me siento. Es verbalizar lo que me está pasando por mi mente. No es que tengo que presentarle una cara de fe perfecta al Señor. No, todo lo contrario. Tengo que presentarle honestamente lo que estoy pasando, llamándole como tengo que llamarle a lo que estoy haciendo y a lo que estoy pensando y a lo que estoy sintiendo. Ahora, el lamento no se queda allí. El lamento bíblico no se queda allí solamente con verbalizar.
Entonces, el salmista está en crisis. Mira, me acuerdo de Dios y me siento turbado. Pienso en cómo en el pasado me ha ayudado, cómo en el pasado me ha amado. No lo veo en el presente, y cuando recuerdo esto y comparo con lo que pasa hoy, peor me siento. Y más me sumerjo en mi tristeza. Y eso se lo dice a Dios. Él se siente libre de decirle a Dios cómo se siente. Eso es fe, mis hermanos. Eso es fe, no debilidad. ¿Por qué? Porque declara dependencia de Dios, declara honestidad delante de Dios, declara que se conoce a Dios, declara que Dios escucha, no importa qué. El lamento empieza con dirigirse a Dios. El lamento, paso número 2, empieza con ser sincero y dar una confesión completa delante de Dios. No, pastor, es que él ya sabe. Completa delante de Dios. Es parte de esa honestidad. Un autor, Walter Kaiser, dice: la fe no es siempre consiste de afirmaciones positivas y de pensamientos y de sentimientos positivos. La fe expresa hasta lo negativo. La fe incluye venir ante Dios, expresar en nuestra debilidad lo que se está pasando, presentarnos vulnerables delante de Él y decirle lo que nos pasa. ¿Saben? Dios quiere que cuando sufras te lamentes delante de Él, clames a Él a voz alta, lo hagas de manera sincera y de manera completa, trayéndole, tirándole tu ser, revelándole tu ser delante de Él, y harás eso porque tú sabes que Dios te escucha, que Dios escucha al que ama y Dios te ama. Si eres un creyente en el Señor Jesucristo, tú eres una hija y eres un hijo de Dios, y Dios te ha amado en la mayor expresión que le es posible. Por medio de Cristo, Dios te escucha y Dios quiere que le traigas tu sufrir. El lamento empieza con traerle en nuestra debilidad nuestro sufrir. Podría incluir nuestras quejas. Ahora, ¿cómo es eso, pastor? ¿Nos podemos quejar con Dios? Sí y no. Le voy a decir más, sí, pero déjeme definir lo que es una queja. Somos hombres y mujeres hechos de emociones. Es parte del diseño de Dios. Tenemos emociones. Las emociones, cuando las expresamos, lo que hacen es expresar algo que usted está creyendo. Si yo, no sé, si Iván viene y me dice: pastor, qué camisa más fea, y yo me enojo, ¿cómo se te ocurre decirme que mi camisa es fea? ¿Qué estoy creyendo? La emoción es el enojo. ¿Qué estoy creyendo sobre Iván, sobre mí? Bueno, número 1, que está enormemente equivocado. Número 2, que nadie se puede atrever a venir a decirme algo sobre mi camisa. Me explico, ¿qué estoy creyendo porque me estoy enojando? Siempre que hay una emoción, va a haber una creencia detrás que la está movilizando. No, yo no puedo perdonar a Iván porque criticó mi camisa. ¿Qué estoy creyendo? Que no tengo la capacidad, que Dios no me puede ayudar a perdonar, que no es posible Dios ayudarme a pasar para perdonar a Iván por lo que dijo. Siempre nuestras emociones van a expresar algo que estamos creyendo. El problema es cuando estamos creyendo algo que es falso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La emoción va a ser pecaminosa.
Cuando Dios quiere que le presentemos nuestras quejas, nada más acuerda, cuando nos quejamos ante Dios por algo que Él dejó suceder, o cuando nos quejamos ante Dios porque el pecado de otros trajo una consecuencia sobre mí, o cuando nos quejamos delante de Dios porque algo sucedió, lo cual consideramos no nos merecemos, le estamos diciendo, ¿qué es lo que estamos creyendo? Dios, usted se equivocó, no yo. Y la pregunta es, ¿eso es cierto? Entonces en el lamento la primera etapa es me dirijo a Dios. La segunda etapa, le abro mi corazón con todas esas quejas malas. Paso número 3 y lo vamos a ver. Vamos a evaluar nuestro corazón cuando habla al Señor, para saber si hay algo allí que necesitamos reconocer. ¿Tiene sentido? Esta es la manera de tratar con el dolor. Dios no se queda callado, nos ayuda a cómo manejar nuestro desconsuelo, manejar nuestra desesperación, manejar nuestro dolor. No quiere que se quede callado, no quiere que se baje y se esconda como si nunca sucedió, que se ignore ni que se esconda de los demás. No quiere que sea traída con toda honestidad y con toda completa la confesión delante de ella. Puede traer queja. Hace muchos años mi queja era esta. No la expresé, pero Dios sabe que estaba en mi corazón y sí la expresé, aunque no la verbalicé. Y mi queja era que yo quería servirle y Él sabía que yo quería servirle. Y en ese año me quitó la compañía que yo había plantado y que estaba funcionando, aunque ya no era dueño, pero la compañía funcionaba. Y esa compañía tenía un compromiso de pago conmigo. A los 4 años la compañía quiebra. Y ya no hay compromiso conmigo. Todo fue pérdida financiera. Y las promesas de pago simplemente se quebraron. Y empiezo a pensar constantemente en la pérdida material, toda la pérdida material, toda la pérdida de mi capital. Todo se fue allí. Y de nuevo, no lo verbalicé, pero yo sé que lo sentí, yo sé que lo expresé. Yo te he servido con mi vida. ¿Por qué? Una de las bendiciones de lamentarse y de escribir el lamento es que uno puede ir a través de los años madurando el dolor y madurando la manera de lamentarme. ¿Por qué? Porque después, muchos años después, vino un día de la nada y me recordé que antes de ese día que me quejé y que me lamenté con queja, como unos 5, 6, 7 años antes, en Carolina del Sur, cuando estaba estudiando teología, un día a las 2 de la mañana, yo reconocí en confesión, le dije, Señor, yo no quiero que usted me envíe a un lugar difícil a servirle, porque la verdad es que a mí me encanta ser dueño de empresa y tener mis lujitos y tener mi vida profesional. Me encanta y no quiero desprenderme de eso. Y se lo estoy confesando, no quiero ir porque estoy amarrado a todo lo de este mundo. Ese era un seminario de misiones donde se prepara a la gente para ir en misión a lugares difíciles. Y yo le confesé ese día, yo no quiero, amo más estas cosas que a usted. Y era una confesión, era un lamento de confesión de mi pecado. El lamento al inicio puede incluir confesión de pecado. Al final de la oración, porque era una confesión sincera, le dije, Padre, esto está mal. Entonces, Señor, si usted tiene que quitar todo esto para que yo le pueda servir a usted a tiempo completo, quítelo. Y me di cuenta de eso. Que no era que Dios me estaba haciendo infiel, más bien estaba siendo fiel, me estaba respondiendo mi oración. No tenía por qué quejarme. Yo se lo pedí y fue una petición correcta. Yo no estaría aquí hoy si yo tuviera esa compañía todavía. Es la verdad. En ese tiempo, cuando me lamentaba, yo no podía darle gracias a Dios.
Pero a través de los años, pensando, siguiendo madurando en mi lamento sobre esa situación, ahora puedo decir: Padre, gracias por llevártela, gracias por quitármela. Te puedo dar gloria a ti por lo que hiciste hace más de 15, 16, 18 años atrás. Estoy bien, mi alma está bien con tu plan. El lamento lo vas a poder ir madurando, lo vas a poder ir refinando si mantienes una constante confesión de tu dolor, de tu sentir delante del Señor. Clamaré en voz alta mi debilidad ante el Señor, pero también recordaré lo que Dios ha hecho por mí. Mira lo que dice el salmista: has mantenido abiertos mis párpados. Está tan afectado que no puede dormir y dice que es Dios el que no lo deja dormir. Y por ese cansancio dice: estoy tan turbado que no puedo ni hablar. Este hombre está en lo que podemos llamar hoy una depresión espiritual. No puede dormir, no puede ni siquiera expresarse lo que quiere decir. Versículo 5: he pensado en los días pasados, en los años antiguos. Entonces ahora él se recuerda no ve a Dios presente actuando en su vida en ese día. Entonces se va para atrás y dice, mira la primera frase, dice: en los días pasados, como en lo reciente. Pero luego dice: en los años antiguos. Toda su vida la escarba para tratar de buscar cuando era evidente que Dios estaba presente, cuando era evidente que Dios le estaba ayudando. Ya no lo ve en ese presente, pero se va para atrás para confirmar, para que tal vez esto lo anime de alguna manera. Y dice: de noche me acordaré de mi canción, en mi corazón meditaré. Entonces esto es importantísimo, porque el lamento no se queda en simplemente ventear a Dios mi dolor. Hace un giro, pasa de mi dolor a mi confesión y fe en Dios, y empieza con recordar quién es Dios y lo que Él ha hecho en mi vida. El lamento en el paso número 2 no se queda en la confesión del dolor, sino que progresa hacia Dios para pasar el enfoque de mi condición, de mi situación, de mis circunstancias al carácter, al poder, a las obras de Dios, para que entonces el ser reaccione ante ese ejercicio, reaccione con acción de gracias y reaccione con oración. Y dice que cuando uno se pregunta: ¿qué es lo que yo he creído sobre Dios? ¿Quién ha sido Dios durante mi vida en los momentos más difíciles? Dice que uno tiene la oportunidad de meditar con el corazón con esos acontecimientos. Mira lo que dice allí. Y dice que él medita. Se acordó y medita. ¿Te acuerdas lo que te dije? Para poder lamentarse bien hay que recordar. Dice que él se recuerda, y el producto de esto es que medita. Medita, lo que tiene que decir es que pesa, le da valor a las cosas que recuerda. Y se da cuenta de quién es Dios y cómo Dios nunca lo abandonó. Mis hermanos y mis hermanas, cuando sufras, dirígete al Señor. Dirígete al Señor, no a tu dolor. Cuando estés dirigido a tu Señor, vocaliza, verbaliza tu sentir completamente, sinceramente. Paso número 3. ¿En quién has creído? ¿Y cómo es el Dios en el que has puesto tu fe? Medita en eso. En el lamento, Dios siempre está en el centro. Expresaré mi dolor en la presencia del Señor. Entonces ahora el salmista, que ha recordado lo que él sabe sobre Dios, se lanza a tirar una serie de preguntas que él sabe la respuesta. Para cada una de esas preguntas él sabe que la respuesta es no.
Y entonces lanza la primera. ¿Será que Dios me ha rechazado para siempre? Y saben, mis hermanos, en Cristo es imposible que Dios te rechace para siempre. Porque Dios no es como los seres humanos, que cambiamos de opinión, que decimos algo y hacemos otra cosa, que lanzamos un propósito y de pronto no lo cumplimos, que lanzamos una promesa y la violamos y no la cumplimos. Dios no es como nosotros. Cuando Dios promete, Dios cumple. Cuando Dios opina, su opinión permanece por el resto de los días, eterno. Si Él le llama malo a algo, malo será por el resto de los días. Si Él dice, yo haré esto, yo te veo de esta manera, yo te quiero de esta manera, yo te pienso de esta manera, eso permanece por el resto de sus días. El Señor Jesucristo dijo, las ovejas que el Padre me da, nadie me las arranca de mi mano. Él dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor, una oveja que se pierda, el buen pastor deja las 99 del rebaño y va por la oveja que se ha perdido. Imposible que Dios rechaza a los que para siempre, a los que ha amado, entregando a su Hijo por el rescate de ellos en la cruz. Imposible. La segunda pregunta, ¿será que Dios ya no me va a mostrar su favor? Imposible. Porque Dios es bondad en naturaleza, Dios es bueno en naturaleza, Dios es compasivo, bueno en naturaleza, Dios es fiel, Dios cumple lo que dice. Mateo 28, 18 al 20 dice, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todo lo que les he llamado a obedecer. Y he aquí que yo voy a estar con ustedes el resto de sus días, hasta el fin de los tiempos. Entonces, imposible que perdamos el favor de Dios. ¿Ha cesado para siempre su misericordia? Imposible, porque Dios no es así. ¿Ha terminado para siempre su promesa? Imposible, porque Dios cumple lo que promete. ¿Ha olvidado Dios tener piedad o ha retirado con su ira su compasión? Imposible, porque Dios es amor y Dios te ama, mi hermano y mi hermana. Dios te ama, le costó su Hijo. ¿Por qué no te va a dar aquello que Él sabe necesitas? Dios ama a los que salva y continúa amando y siendo compasivo y mostrando su favor por aquellos que rescata. Pero también trasladaré mi atención en el lamento. Va a llegar un momento que necesitamos quitar la mirada en el sufrir, pasar de la situación ¿a quién? A la fidelidad de mi Dios. Entonces dije, este es mi dolor, el que ha estado hablando. Las emociones van a expresar a veces falsas creencias, cosas que son mentira, que el enemigo quiere que creas. Ya en estos momentos usted y yo, hay cosas que nos fuimos con toda, se la creímos y todavía nos desesperamos. ¿Por qué? Porque le seguimos creyendo que funciona así. Dios quiere que huyamos de la desesperación, escapemos de la desesperación. Y el tercer paso, o el cuarto paso, es trasladar mi atención del sufrir a la fidelidad de mi Dios. Dice, me acordaré de las obras del Señor. Ciertamente me acordaré de sus maravillas antiguas. Meditaré en toda tu obra. Reflexionaré en tus hechos. Santo, oh Dios, tu camino. ¿Qué Dios hay grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Has hecho conocer tu poder entre los pueblos. Con tu brazo has redimido a tu pueblo.
a los hijos de Dios. Déjame describirte este paso de manera sencilla. Número 1, del sufrimiento, de contemplarlo. Ok, ya lo expresaste a Dios, completo y sincero tu sufrir. Ahora a quitarle la mirada al sufrir y pensar en el carácter y la naturaleza de Dios. Paso número 2. No, eso está aquí, pero no aquí, es este. Contemplar la capacidad de su poder. ¿Que puede resolver mi situación? Sí. Pero si no la resuelve, ¿me puede ayudar a perseverar por medio de mi situación? Por supuesto que sí. Mira el tema que va a traer en los próximos versículos. Cuando Israel estaba atrapado entre el mar y el ejército del faraón, y saben que los van a matar, y Dios agarra el mar posiblemente con un dedito pequeño y simplemente los rescata. Lo que era imposible lo vuelve posible. Había un torbellino que lo seguía durante todo momento antes de llegar a ese punto. Y el torbellino se ponía entre el faraón y el pueblo para que el pueblo, todos los ancianos, los hijos de los niños, todas las vacas, todas las cosas pudieran avanzar y llegar donde Dios lo quería. Había un torbellino de nube en el día y había uno de fuego en la noche. Mira el poder de Dios manifestándose. Recordar el poder de Dios desplegado en tu vida, durante toda tu vida. También sus obras durante toda tu vida. ¿Saben? Una de las cosas que siempre pienso cuando estoy lamentándome y tengo que pensar en las obras de Dios es cuando pienso en el nacimiento de mis 3 hijos. El perfecto diseño de Rebeca, el perfecto diseño de Dios, cómo produjo vida y me ha dado evidencia de las obras fieles de Dios en mi vida. Cuando pienso desde el estudios en el pasado, el trabajo, oportunidades en el pasado, mi esposa, las distintas cosas que son expresiones directas de la fidelidad de Dios. Pero también cuando pienso en su carácter, en cómo Él es, dice, santo tú eres. Dios es santo, Dios es compasivo, Dios es bueno, Dios es justicia, Dios es ira santa. Dios es omnipotente, todopoderoso, Dios es soberano. Y en mi sufrir me permite dirigirme y pensar en su carácter. Con ese carácter expresa su fidelidad sobre tu vida y sobre la mía. Por último, 5ª confesión del lamento. Recordaré el mayor acto de amor de Dios por mí. Mira lo que hace el salmista. Para el salmista, el mayor acto de amor por Dios, por Israel, fue cuando los rescató del faraón, cuando estaban atrapados en el desierto. Y empieza a hablar, las aguas te vieron, Señor. Las aguas se pensaron que estaban en poder, no permitiendo el paso de Israel. Pero te vieron, Señor. Dice, los abismos también se estremecieron, derramaron aguas de las nubes, tronaron los nubarrones, también sus saetas centellaron. El ejército de faraón tiraba flechas para tratar de matarlos cuando iban cruzando. Se fueron persiguiéndolos por medio río, por medio mar abierto. Dice, la voz de tu trueno estaba en el torbellino, los relámpagos iluminaron al mundo, la tierra se estormeció, en el mar estaba tu camino y tus sendas en las aguas inmensas. El mayor expresión del rescate de Dios, el rescate de Egipto. Y Israel lo celebró por años a petición del Señor, pero en representación de algo, un mayor rescate que Dios haría en el futuro. Una más importante esclavitud, que toda la raza humana sufriría la esclavitud al pecado. La celebración de la Pascua por parte de los israelitas significaría la entrega del Cordero de Dios, el Hijo de Dios, en rescate por nuestros pecados.
¿Cuál sería la mayor expresión del amor que debemos de recordar para los creyentes en el Evangelio? Y es la cruz. La cruz nos permite entender la fidelidad plena de Dios. Y cuando la recordamos, nos permite entender delante de qué tipo de Dios creador y salvador sufrimos delante de Él. Déjame recordarte los 5 pasos. Número 1, direccionas tu dolor al Señor. Empiezas con el Señor. Le verbalizas tu sentir de manera completa, de manera honesta. Escríbelo para que a través de los años puedas ver el madurar de tu lamento. Número 3, recuerda lo que Dios ha hecho por ti en el pasado, aunque se parezca ausente en el presente. Recuerda evidencias de su presencia y rol en tu vida. Número 4, desenfócate de tu sufrir y pon tu atención en la fidelidad de tu Dios. Número 5, recuerda la cruz como la mayor evidencia que Dios te ama al punto de dar su vida por ti. Hay una mujer que he visto sufrir por muchos años, y esa es mi madre. Y escuché de muy niño que antes que yo naciera perdió a mis 2 hermanos, Carlos y Enrique, porque así se llama mi papá. Y eran 2 niños que quedó embarazada, eran gemelos y crecieron en plenitud. Y fue en los últimos días antes de que murieron en su vientre. Eran siameses, venían pegaditos y no sobrevivieron. Carlos y Enrique. Y escuché de que ella tuvo la posibilidad de verlos antes de que se los llevaran. Y los primeros años de mi vida pude ser testigo de ver a mi mamá dolerse por la pérdida de mis 2 hermanitos. Muchos años después, ella no conocía a Cristo en ese momento y expresaba su dolor de cierta manera. Como, no sé, tal vez no me recuerdo, 8, 9 años después, me acuerdo un día verla gritar de desesperación. Porque se enteró, y todavía no conocía a Cristo, se enteró por una persona que vino a cenar a la casa, que era médico, que cuando él era joven, en la universidad, sin permiso de mi mamá, trajeron a mis hermanitos para ser estudiados, porque los siameses era algo muy nuevo. Cuando mi mamá pensó que estaban en proceso de ser enterrados, mis hermanitos estaban en la universidad siendo estudiados y sin permiso de ella. Y fue como revivir su dolor de cero completamente. Después ella viene a Cristo y el Señor la salva. Y ella aprende sobre dolor. Y entonces empiezo a escuchar el madurar de su lamentar. Hoy puedo decirles, he sido su pastor por más de 18 años. Literalmente, aunque ya no soy su pastor literal, pero fui pastor de ella por muchos años. Esta mujer puede tener un tipo de lamento hoy en cual ella puede confesar literalmente que su dolor ha sido tornado en alegría. Pero toma tiempo, toma proceso, toma fidelidad, y se necesita la palabra para sufrir de una manera fiel a la voluntad de Dios. Es éxito, eso es victoria en el caminar
de un hijo y una hija de Dios. Sufrir como Dios quiere que suframos, con fe. Sufre con fe, lamentate con fe. Ábrele tu corazón al Señor. Recuerda cómo es Él, recuerda quién es Él. Y verás a tu corazón adorarlo a pesar del sufrir. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra y el testimonio dado por tu hijo Asaf.